A veces uno no se rompe de golpe, se va desgastando por dentro, tan despacio que ni siquiera lo nota, hasta que un día mira al espejo y no reconoce a la persona que devuelve la mirada. Shakira llevaba tiempo sintiendo ese peso. No era algo que pudiera señalar con precisión, como quien marca una fecha en el calendario. Era más bien una sombra que se había instalado en su pecho, un cansancio que no se iba con dormir, una fatiga del alma que ningún éxito podía disimular. Por fuera, todo parecía seguir funcionando. Las luces, las cámaras, las sonrisas cuando era necesario. Por dentro, algo esencial se estaba apagando. Hubo un tiempo en que pensó que el amor significaba sostener, aguantar, adaptarse hasta donde fuera posible y un poco más allá. Creyó que ceder era generosidad, que callar ciertas heridas era madurez, que perdonar una y otra vez sin que nada cambiara era la prueba de que realmente estaba comprometida. Durante años esa creencia la mantuvo en pie. Pero las creencias, cuando se construyen sobre el sacrificio constante de una misma, tarde o temprano empiezan a agrietarse. No era que las cosas fueran terribles cada día. A veces había momentos buenos, recuerdos compartidos, instantes en los que todo parecía volver a tener sentido. Pero esos momentos se volvieron cada vez más escasos, más breves, más difíciles de sostener. Y en los espacios entre ellos lo que quedaba era un silencio incómodo, una distancia que ya no se podía ignorar, una sensación de estar caminando sola aunque hubiera alguien a su lado. Empezó a notar las señales, pequeñas al principio, la forma en que su voz se apagaba cuando intentaba expresar lo que sentía, cómo había aprendido a medir sus palabras, a calcular cuánto podía decir sin provocar una tormenta. Se dio cuenta de que había dejado de compartir ciertas cosas, ciertos sueños, ciertas inquietudes, porque ya sabía de antemano que no serían escuchados con la atención que merecían. Y en ese proceso de autocensura, algo vital en ella había comenzado a marchitarse. Hubo noches en las que se quedaba despierta mirando el techo, sintiendo un vacío que no tenía nombre. No era soledad exactamente porque no estaba físicamente sola. Era algo peor. Era la soledad de estar acompañada por alguien que ya no la veía realmente. Esa distancia invisible, esa desconexión que ningún gesto podía cerrar. Ese sentimiento de estar gritando por dentro mientras por fuera todo seguía su curso normal. Si esta historia resonó contigo, suscríbete para seguir escuchando relatos contados desde la conciencia. El desgaste no era solo emocional, era también físico, mental, espiritual. Shakira sentía cómo su energía se iba en sostener una estructura que requería cada vez más de ella y le devolvía cada vez menos. Se encontró fingiendo primero ante los demás, luego ante sí misma. Fingiendo que todo estaba bien, fingiendo que podía seguir así indefinidamente, fingiendo que el costo no era tan alto como en realidad lo era. Comenzó a perder partes de sí misma que antes consideraba innegociables. Su espontaneidad se convirtió en cálculo, su confianza en cautela, su apertura en defensa. Se volvió experta en leer señales, en anticipar tormentas, en modificar su comportamiento para evitar conflictos que de todas formas llegaban por otros caminos. Y en ese proceso de adaptación constante, la pregunta empezó a formarse. ¿Cuánto de mí queda realmente en esta versión de mí que he construido para que esto funcione? La presión externa no ayudaba. Vivir bajo la mirada constante de millones significaba que cada grieta, cada dificultad, cada momento de dolor privado podía convertirse en espectáculo público. Había que aparentar, sostener la imagen, proteger no solo su propia intimidad, sino la de quienes la rodeaban. Esa responsabilidad añadida hacía todo más pesado, más complejo, más agotador. Pero fue en los momentos más silenciosos, lejos de las cámaras y las expectativas ajenas, donde la verdad se hizo imposible de ignorar. Esos instantes en los que se encontraba sola consigo misma y tenía que enfrentar lo que realmente estaba sintiendo. El miedo a perderse, el terror de mirar atrás en unos años y no reconocerse, la certeza de que seguir así no era vivir plenamente, sino sobrevivir a medias. Hubo momentos en los que intentó convencerse de que exageraba, de que todas las relaciones requerían esfuerzo, de que el amor verdadero implicaba trabajo. Y sí, todo eso era cierto, pero había una diferencia fundamental entre trabajar juntos para construir algo y desgastarse sola tratando de mantener a flote algo que el otro parecía no estar dispuesto a sostener con la misma intensidad. Cuéntanos desde dónde estás escuchando esta historia. La claridad llegó de una forma extraña. No fue un momento dramático, no hubo gritos ni portazos ni declaraciones furiosas. Fue más bien un despertar gradual, como cuando el amanecer llega tan despacio que no puedes señalar el momento exacto en que la noche se convirtió en día. Un día simplemente supo,
con una certeza tranquila y profunda que no podía seguir viviendo así. No era que el otro fuera un villano. No se trataba de buscar culpables o de construir una narrativa de víctimas y victimarios. Era simplemente que algo fundamental no estaba funcionando, y por más que ella había intentado arreglarlo, modificarlo, adaptarse a ello, la realidad seguía siendo la misma. Estaba perdiendo pedazos de sí misma en el intento de hacer funcionar algo que requería que ella fuera menos de lo que era. La decisión no llegó desde la rabia. La rabia había estado ahí, claro, en diferentes momentos, pero esa no era la fuerza que movía su elección. Llegó desde un lugar más profundo, más sereno, más consciente, desde el reconocimiento de que amarse a sí misma no era egoísmo, sino supervivencia, desde la comprensión de que preservarse no era cobardía, sino valentía de la más genuina. Entendió que seguir significaba continuar sacrificando partes esenciales de su ser, su paz, su alegría, su capacidad de confiar, su sentido de valor propio. Y ningún vínculo, por más historia compartida que tuviera, por más que en algún momento hubiera sido significativo, valía ese precio. Porque al final, si ella desaparecía en el proceso de mantener una relación, ¿qué quedaba realmente para sostener? Fue una de las decisiones más difíciles que había tomado. No porque no supiera que era necesaria, sino porque implicaba soltar, aceptar que había cosas que no podía controlar, que había finales que llegaban aunque uno hubiera invertido años tratando de evitarlos. Implicaba enfrentar el juicio externo, las versiones que otros construirían de su historia. Implicaba atravesar el duelo de lo que pudo haber sido y nunca fue, pero también implicaba algo más importante, recuperarse, volver a respirar sin ese peso en el pecho, dejar de caminar sobre cáscaras de huevo, permitirse sentir sin tener que medirlo todo. Recuperar su voz, no solo la que cantaba, sino la que hablaba, la que reía, la que expresaba lo que pensaba sin temor a las consecuencias. Comparte este mensaje si alguna vez entendiste que cambiar era la única forma de cuidarte. Shakira entendió que no podía vivir así, y tomó una decisión. No fue una huida, ni una venganza, ni un gesto impulsivo. Fue un acto deliberado de preservación. Fue elegir su propia integridad emocional por encima de la comodidad de lo conocido. Fue aceptar que a veces el amor propio requiere soltar lo que nos está consumiendo, aunque el mundo tenga opiniones al respecto. Hubo quienes no lo entendieron. Hubo quienes la juzgaron, quienes construyeron narrativas que poco tenían que ver con la verdad de su experiencia. Pero ella había aprendido algo fundamental en ese proceso, que su paz no estaba sujeta a la aprobación externa, que su valor no dependía de cuánto pudiera aguantar, que su felicidad no era negociable. Los días que siguieron no fueron fáciles. El dolor de un final nunca lo es, incluso cuando ese final es necesario. Hubo momentos de duda, momentos en los que la nostalgia la tentaba a idealizar lo que había dejado atrás, pero cada vez que sentía esa tentación recordaba cómo se había sentido en esos últimos tiempos. El peso, el cansancio, la sensación de estar viviendo una vida que no era completamente suya, y entonces respiraba, y en esa respiración había algo nuevo, espacio, espacio para ser sin tener que explicarse. Espacio para sentir sin tener que justificarlo. Espacio para equivocarse y aprender sin que cada error se convirtiera en una prueba de su insuficiencia. Espacio para simplemente existir, plena y completamente, sin tener que fragmentarse para encajar en las expectativas de alguien más. Poco empezó a reconocerse de nuevo. No como la persona que había sido antes de todo, porque esa versión ya no existía. Las experiencias, incluidas las dolorosas, nos transforman inevitablemente, pero sí como una versión más completa, más consciente, más arraigada en su propia verdad. Una versión que había aprendido que elegir la paz no es rendirse, que poner límites no es falta de amor, que preservarse no es egoísmo. Comprendió que la decisión que había tomado no era el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que ella era la protagonista, no el soporte de la historia de otro. Uno en el que su felicidad no dependía de hacer malabares emocionales para mantener contento a alguien que no parecía dispuesto a hacer lo mismo por ella. Uno en el que podía elegir cada día ser fiel a sí misma sin pedir disculpas por ello. La vida siguió moviéndose. Las luces, las cámaras, el escenario seguían ahí. Pero había algo diferente en la forma en que ella los habitaba ahora. Había una presencia más sólida, una energía menos fragmentada. Porque cuando dejas de gastar tu fuerza vital en sostener lo insostenible, esa energía vuelve a ti, se reconcentra, se vuelve disponible para crear, para vivir, para ser. Shakira entendió que la decisión más importante que había tomado no era sobre terminar una relación, era sobre elegirse a sí misma,
sobre reconocer que su bienestar emocional no era un lujo, sino una necesidad, sobre aceptar que a veces la única forma de cuidarse es cambiar, aunque ese cambio implique soltar lo que una vez fuimos, lo que una vez tuvimos, lo que una vez creímos que necesitábamos para estar completos. Y en esa elección dolorosa y necesaria, encontró algo que había estado buscando sin saberlo: la libertad de ser quien realmente era, sin concesiones, sin sacrificios que la anularan, sin tener que pedir permiso para ocupar su propio espacio en el mundo. Esa libertad no llegó sin costo, pero llegó, y con ella la posibilidad de construir una vida que no requiriera que ella fuera menos para que funcionara, una vida en la que finalmente podía respirar.